¿Es panista, no es panista? Soy ciudadano mexicano. ¿Qué siente de ver al Bester Gordillo, su amiga, en la cárcel? Pues... ¿La ha ido a visitar o la iría a visitar? Estás bravo, Mar. Se habló mucho de que esa reunión con el presidente Peña Nieto, donde usted le da su apoyo, era a cambio de impunidad. Para usted, para su familia. ¿Y cuánto gana el Bester Gordillo? No gana como maestra, gana por sus Pero responsabilidades. gasta mucho. Y tiene mucho dinero. No, Carlos, Sí, eso lo dice usted. Tiene mucho. Bueno, Tiene. Si usted es babo y lo sabe, dígame cuánto tengo. ¿Cuántas propiedades tiene, maestro? A ver, Carlos, ¿de qué vine a hablar? ¿De mí o de la educación? 52 mexicanos murieron aquí en Monterrey, Nuevo León, en el peor ataque contra civiles inocentes. Hay tristeza, indignación por los hechos ocurridos y por la creciente violencia del crimen organizado. Hay consideraciones del presidente de México para cambiar su estrategia para enfrentar la guerra contra el crimen organizado. Siempre hemos estado abiertos a revisar y a cambiar lo que sea necesario de esta lucha por la seguridad. Es el discurso del fracaso de la estrategia de Calderón contra el crimen organizado, porque la estrategia es del presidente. Aunque todos querramos que se acabe la delincuencia, la manera y los modos como se está combatiendo el asunto son diseñados por el presidente y su gabinete, y en tanto de eso, él es responsable de sus consecuencias. Desde el año 1 nos decían, va a ser año y medio, 18 meses difíciles, pero después viene la bajada. Y nos lo volvieron a decir en el año 2, se van a ir en un año, y así lo van a dejar. Mucha gente piensa que este desastre que tenemos en términos de violencia en el país lo empezó El problema la famosa guerra de Calderón. Es tan falso que yo lo haya iniciado. ¿No queda mal usted como expresidente diciendo, pues no sabía yo de García Luna, no sabía yo de la Barbie, no sabía yo? ¿No le pide perdón a los mexicanos? Es decir, a ver, me equivoqué al poner a este hombre, al encomendarle a este hombre la seguridad de ustedes, más de 100 millones de mexicanos. Yo creo que hay muchas cosas de las que un presidente, un servidor público puede decir estuvieron bien o estuvieron mal. Pero el tema de fondo es si Peña Nieto tiene lo que se necesita, o si es un globo inflado desde la televisión. Mira, si es un candidato de píxeles, pues un precandidato, Carlos, o un gobernador. yo la única carta de presentación que tengo es lo que hemos hecho en el Estado de México. 3 nombres propios: Montiel, Salinas y Polet. Déjeme voy por el primero. ¿Por qué encubrió Montiel? Salinas, ¿cómo se iba con Salinas? Salinas está detrás de usted, gobernador. No, Polet. Ese es, yo creo que el más sensible de los tres. Mira, última, los feminicidios. Cuando usted entró al gobierno en 2005, mataron a 98 mujeres. El año pasado eran 300. Pero me parece que hay, sobre todo, una enorme simpatía de una sociedad que está harta de ver casos como Ayotzinapa, pero como San Fernando, pero como... Y el segundo otro asunto que me parece gravísimo igualmente es el que tiene que ver con corrupción-transparencia. Es decir, el hecho de que hoy se esté cuestionando que en la ruta del prometido crecimiento económico a partir de las reformas estructurales, lo que vaya a haber sean actos de corrupción, de tráfico de influencias, de conflicto de interés, etcétera, etcétera. De ese tamaño debe ser la respuesta de Peña Nieto, si no, yo me imagino que lo ven muy mal en adelante. Carlos Loret reveló conocer el contenido de peritajes de la Procuraduría de Michoacán y de la PGR sobre lo sucedido el 22 de mayo en Tanguato, Michoacán, en donde 42 personas, presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, fueron abatidos en un enfrentamiento con fuerzas federales. El documento apunta inequívocamente a una ejecución extrajudicial de la Policía Federal. Encubrirlo en las más altas esferas ya implica otro grado de responsabilidad. Enrique Peña Nieto puso como ejemplos al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y al gobernador de Chihuahua, César Duarte. Y lo que nos hemos encontrado con el paso de los tiempos es que son esos 3 mandatarios estatales los que más acusados de corrupción. La nota es que el gobernador es corrupto, perdón que se lo diga así. Bueno, que me lo compruebe. ¿Pero qué dinero tiene, gobernador? Si suma usted las cuentas bancarias, los terrenos, los ranchos, las empresas, las casas, todo lo que acabamos de enlistar en el reportaje, esto tiene 100 millones de pesos. ¿Va a terminar usted en la cárcel? De ninguna manera. Esta semana, concretamente el 24 de septiembre, termina el gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo. Pero sus efectos van a durar mucho más. Hay deudas ocultas, miles de millones de pesos en déficit presupuestal. Pero eso sí, el gobernador y su grupo político tienen su propia aerolínea. Para ellos y para sus familias. La gozan ellos, pero la pagamos entre todos. Por donde ha pasado, secretaria, usted,
ha brincado este asunto. Ese mismo método, como si fuera el método Rosario, digamos. Ay, ¿No? Que es, no, perdón, yo no te puedo no permitir existía una cosa. no existía este discúlpame, método. Cuando yo, claro Esto no que existía. Existía Nadie, desde nunca el había sido un sexenio escándalo. pasado. Nunca ha habido un escándalo. Llega usted a la Sedesol y entonces se usa todo este método de las universidades y demás. Pero y tú ve observaciones. el mismo informe. Llega usted a la Sedatu y sucede exactamente lo mismo. A ver. Pemex le da muchísimo dinero al erario público, es decir, se financia el gobierno buena parte debido a Pemex, y una de las cosas que plantea esta reforma es que esto deje de suceder. Entonces Pemex va a dejar de mandarle toda esa cantidad de dinero al gobierno, pero el gobierno va a seguir gastando lo mismo. ¿Qué van a hacer con ese dinero? ¿Qué va a pasar con ese boquete? Del otro lado, Andrés Manuel López Obrador dice, están cometiendo el atraco del siglo. Carlos, ¿Está quebrado Pemex? Pemex tiene unas finanzas endebles. ¿Por qué no toca al sindicato? Todo mundo sabe que el sindicato de petróleos mexicanos es un nido de corrupción. ¿Por qué no tocan al sindicato? Carlos Rodríguez Mola, a mí me llama la atención porque es bastante creíble lo que dice. Yo por ahí escuché de que les había costado comprar la reforma energética, creo que 1.200 millones de pesos. Y como lo plantea él, pues es creíble. Ahora Loret se volvió paladín. O sea, hace 5 días. De la verdad. Y como es una red de intereses, de componendas, pues se piensa que hay protección, pues eso ya cambió, ya no hay impunidad. Esto de que se presenta con 5 propiedades Bartlett en su declaración patrimonial y me las heredó mi mami desde hace mucho tiempo, cuando hay 23 vinculadas a él, más 2 terrenos. En 2 kilómetros cuadrados de Las Lomas tiene 11 propiedades y además creó una empresa llamada Cabaret. Esta pieza periodística de Arely Quintero desarma otra vez el discurso anticorrupción del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque sigue protegiendo a Bartlett. Si no lo protegieron, sería otra cosa. No. Lo protege él y lo protege la encargada de combatir la corrupción, Irmenéndira Sandoval. En una investigación que publicó el Washington Post, le revelamos que durante el gobierno de López Obrador, Bartlett Jr. ha recibido contratos por más de 160 millones de pesos del Ejército, la Marina, el IMSS, el ISSSTE, la mayoría de ellos por adjudicación directa. Es un senador por el que el presidente López Obrador pagó un costo político en campaña al traerlo porque estaba ya